Bueno, hoy vamos a ver en la clase 5 los fundamentos de la electrónica digital para ver las bases del funcionamiento de los microprocesadores. Un poquito compleja la clase, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Básicamente un transistor es en esencia un interruptor controlado electrónicamente. Si nos adentramos en la física de los semiconductores, vamos a partir del supuesto de que un circuito elemental es un solo transistor que está disponible con el terminal de entrada I y O. Sería este, el terminal de entrada I, o un potencial positivo. En el caso del transistor se comporta como un interruptor cerrado o terminal U con una tensión 0. En este caso puesto el terminal I y la potencia es 0, que sería este. Entonces en la línea base, cuando tenemos tensión, sería que está abierto, y cuando está sin tensión está cerrado. Un interruptor básicamente es como una llave de corte de energía. Por ejemplo, cuando encendemos o apagamos la luz desde un interruptor de la pared, cuando está abierto o con paso de energía es porque está haciendo contacto, y cuando está cerrado, perdón, sería al revés. Cuando está abierto no pasa energía, porque está cortado el flujo. Y cuando está cerrado, que se cierra el circuito, básicamente que se llama, que tiene un circuito cerrado, está fluyendo energía, entonces el interruptor está encendido. Bien. Así pues, siempre estaremos manejando dos situaciones, 0 por un lado y voltios positivos por el otro. Es por lo tanto un funcionamiento binario de estados. Bien. En pocas palabras, toda la electrónica digital está basada en comunicaciones de tensión de tipo encendido-apagado, y por lo tanto todos los datos tratados en una computadora son única y exclusivamente impulsos de tensión. Los denominados circuitos lógicos solo pueden distinguir la presencia o ausencia de presión en sus entradas en función de dichos estados, dar un valor binario de salida. Recuerdan que lo que llamamos presión en la electrónica es que hay un flujo de electrones que está intentando circular por un conductor. Entonces el transistor, cuando recibe esa carga de electrones, va a reaccionar según como esté configurado en hacer una cosa u otra, o mejor dicho, dirigir ese flujo de electrones hacia una parte o hacia otra. Entonces de esa forma electrónicamente se comportan los transistores. Bien, vamos a ver esto entonces en funciones lógicas. ¿Cómo se trabaja con el hardware? A estas funciones se las asocia con el nombre de puertas, que son un conjunto de transiciones y resistencias que las origina, es decir, al hablar de OR, en este caso no tengo acá, al hablar de OR o una puerta OR es lo mismo. Las funciones lógicas que veremos son AND, OR y NOT. Son estas de acá, AND, OR y NOT. Donde el circuito AND podrá encender una lámpara si y solamente si los dos estados del interruptor están cerrados, es decir, que están en nivel de tensión positivo. En términos digitales, es decir que las dos entradas son verdaderas o que están en un rango de nivel lógico 1. Basta que una sola de las dos entradas esté en nivel 0 para que la salida sea 0. Por lo contrario, en la función OR muestra que basta con que solo un interruptor esté cerrado para tener la lámpara encendida. Las dos entradas deben estar en 0 para que la salida sea 0. Vamos a hacer una explicación de esto. Entonces, haciendo analogía al interruptor de la luz, del foco,
cuando el interruptor está cerrado, o sea, el circuito está cerrado, está circulando energía, significa que está con tensión positiva o valor verdadero o nivel lógico 1. Son todas analogías. Cuando el circuito está abierto, significa que no está haciendo contacto, no están pasando electrones, la tensión es negativa, el valor lógico es falso porque no hay nada pasando y el nivel lógico es 0. ¿Se entiende hasta acá? El interruptor es lo contrario a lo que se tiene pensado, porque si está cerrado, por lo general sería negativo, pero sí, se entiende al revés, exactamente, pero cerrado significa que el circuito está completo, que se cerró el círculo, porque se piensa como un círculo generalmente. Entonces, si el círculo está abierto, no puede circular por toda la vuelta. En cambio, cuando se cierra, ahí está completo, produciendo. Bien, entonces la explicación de las tablas lógicas, el apunte más adelante. Cuando se habla cuando se trabaja con tablas, en realidad se está graficando los círculos que pueden generar, los circuitos que pueden generar de acuerdo a la entrada que se aplique en base al obtenido como resultado de salida de dicho circuito. Existen 3 tablas lógicas: tautología, cuando se resuelve, cuando la resultante devuelve un nivel lógico 1, contradicción cuando la resultante devuelve un nivel lógico 0, y falacia cuando la resultante devuelve una combinación de ceros y 1. Esta tabla se utiliza para representar un mismo circuito conectado por una señal más en su entrada base, bien que si dicha entrada es conectada a la más. Es medio complejo eso. Bueno, a ver, resumiendo. En un interruptor vamos a tener, en un transistor vamos a tener mínimamente 2 fases de entrada. Para cuando hablamos de un interruptor NAND, cuando hablamos de un interruptor OR. ¿Qué va a pasar? En cada una de las entradas, en cada línea de estas, si por ejemplo, para el interruptor, para el transistor AND, cuando los dos valores de entrada son 0, o sea que no tenemos tensión ninguno de los dos, la salida también va a ser 0. O sea que los dos, haciendo analogía el verdadero y falso, son, cuando es falso y falso, la salida es falsa. En el caso que tenemos una sola entrada, sea la 1 o la otra, siempre también va a ser 0. O sea, si tenemos uno de los dos valores que es falso, la salida es falsa. Solamente va a ser verdadera la salida cuando los dos valores tengan tensión, o sea, sean verdaderos. Solamente en este caso en el AND. En el OR pasa algo, igual cuando los dos valores de entrada son 0 o falso. El valor de salida es 0. En este caso coincide con el AND. Pero con que solo uno de los valores de entrada ya sea verdadero, la salida también va a ser verdadera. Cualquiera de los dos. Lo pueden pensar en AND como traducción sería y, entonces si verdadero y verdadero, la salida es verdadera. En cambio, en el OR es como que uno, u, o, otro. Cualquiera de los dos que sea verdadero, la salida también va a ser 1. En el caso que los dos sean verdaderos, también va a ser 1. También se va a hacer verdadero. No se anula por ser los dos verdaderos. Después tenemos un transistor de tipo NOT, que lo que hace es convertir la señal, si viene en 0, la transforma en 1, y si viene en 1, la transforma en 0. Básicamente la revierte, o sea, la convierte en lo contrario. Bien, en electrónica van a encontrar este tipo de grafiquitos para representar los distintos circuitos, las distintas puertas. Las puertas de nivel AND están graficadas así, las OR tienen esta formita redondeada y el NOT es como un triangulito cerrado. Circuito integrado
Bueno, básicamente explica cómo se compone un circuito integrado. Son una combinación de un montón de transistores. Lo dejo para que lo lean desde casa, es muy simple. Vamos a pasar a cómo funciona un microprocesador. Bien, ahora que hemos entendido cómo funciona y se comportan las puertas lógicas, haremos el siguiente razonamiento. Utilizaremos solamente bloques lógicos cuyos nombres coincidan con la que realicen y formados por tantas puertas elementales como sea necesario. Los límites del micro por ahora imaginaremosla como un rectángulo vacío que iremos llenando poco a poco. Acá tenemos el rectángulo del microprocesador y este rectángulo sería ¿cómo se llama? El dispositivo que lo está llamando. Bien. Las conexiones externas se transforman en otros tantos términos lógicos. Tomaremos 8 hilos de conexión y los denominados bus de datos a través del que podrán llegar al CPU señales procedentes de los dispositivos al que conectaremos y viceversa el CPU a través del que podrán emitir señales. Está re complejo. A ver, vamos a sintetizarlo, todo lo que está explicado ahí, un poco más complejo. Básicamente, en este rectángulo A está representado el microprocesador y en este caso, en el B está representado, puede ser la memoria RAM o algún periférico. ¿Cómo se comunican? Cuando se va a ejecutar una instrucción que necesita, por ejemplo, grabar un dato en la memoria, el microprocesador, a través del bus de direcciones, que son un montón de conexiones que están físicamente en la placa madre, que las solemos ver como los hilitos. Se le llama bus de direcciones. Hay tres tipos de bus: bus de direcciones, bus de datos y el bus de control. Generalmente un bus se le llama como un solo bus, pero son muchos hilos de control. Acá está ejemplificándolo con 8 hilos para el bus de datos. Pero bueno, imaginemos que tenemos una sola línea en este caso. En el bus de direcciones, el microprocesador manda una llamada para activar el dispositivo al que quiere hacer referencia o con el que quiere trabajar. Para economizar y para que ser más óptimo el funcionamiento en toda la placa madre, el bus de dirección está conectado a todos los dispositivos que se puede usar ¿cómo se llama? El microprocesador, o al que se puede conectar en la placa madre. Estos son los llamados IRQ. El microprocesador sabe cuál es la dirección de cada uno de los componentes. Entonces, cuando quiere llamar a memoria, le dice, por ejemplo, con el ID 1, dice, manda al bus de direcciones el ID 1. Entonces todos los componentes de la computadora van a escuchar que están llamando el 1, pero solamente la memoria va a empezar a escuchar porque es el que le corresponde. Los otros, pongámosle el disco o por ejemplo la placa de video o algún otro componente conectado, van a hacer caso omiso a esa instrucción porque no son ellos, cada uno va a tener distintos números. Entonces bueno, lo llama, acá está ejemplificado con un teléfono, le suena el teléfono y el tipito, en este caso la memoria, empieza a estar atenta a la información que llegue del microprocesador. En el bus de datos, hagamos de cuenta que acá tenemos 8 líneas disponibles. Cada una de estas líneas va a estar controlada por un interruptor, donde esta personita, imaginemos que va a ir cerrando o dejando abiertas los interruptores de cada una de esas líneas. Entonces, cuando se vaya a ejecutar la instrucción, se cierra el paso de energía, va a pasar para cada una de las puertas lógicas estas, abiertas o cerradas, y en este lado del dispositivo acá está ejemplificado como distintas lámparas que se ven encendiendo. Entonces imaginemos que tenemos 8 lamparitas acá, que una se prende, la otra no, la otra sí, la otra no, la otra no, y así sucesivamente. Esto la memoria lo interpreta como un conjunto de datos
y lo utiliza para hacer lo que le diga esa información, en este caso guardar el dato que hemos planeado. Estos buses de datos va a depender cada microprocesador, cada arquitectura utiliza distintos rangos de buses de datos. Si es como en este caso 8 hilos, sería 2 elevado a la 8 el valor que es la capacidad de transferir bits. Vamos a calcularlo. 2. ¿Cómo era para ser elevado? Tiene que ser la científica. Es el valor 2 elevado a la 8. Nos da que en este caso sería un bus que tiene capacidad de transferir 256 bits de información, porque son 256 combinaciones posibles. ¿Más o menos se entiende esta parte? El microprocesador entonces se va a ir comunicando con los distintos componentes, haciendo llamadas a esos componentes y pasando la información a través de los buses que tiene de datos. De igual forma, el componente también tiene para devolver la información al microprocesador. O sea, esto se invierte en el momento que el componente le pasa información al micro. Las llaves de interrupción las controla el dispositivo y las lamparitas están del lado del microprocesador. O sea que este bus es bidireccional, cuando va para un lado o viene para el otro. En cambio, el bus de direcciones solamente las controla el microprocesador, solamente van hacia los dispositivos, no vuelve información. Por eso ven que tiene las flechas negras esta grandotoria. Bien. Acá. Bueno, el CPU acá está ejemplificado. Básicamente se conecta con la RAM, la ROM y los dispositivos de entrada y salida. Donde tiene distintas líneas de comunicación, la read data, la RWD, la write data y el bus de datos y el bus de dirección. Acá la información de read data y write data la utiliza para escribir o leer información justamente de los componentes. Si se fijan, en la ROM puede escribir y leer información, y en la RAM solamente, en la RAM puede escribir solamente puede escribir y leer información, y en la ROM solamente puede leer la información. Recuerden que la ROM era una memoria de solo lectura, no era modificable. Por eso no tiene línea de escritura desde el microprocesador. Y para los dispositivos de entrada y salida también se pueden leer y escribir datos. En el caso cuando vuelve la información por la vía de datos, en la RAM va y viene, y en la ROM solamente va, porque es para leer. También tiene su línea de introducción de datos. Bien, acá hay otro concepto que es la señal del reloj. Bien, eso voy a explicar. ¿Qué es lo que es la señal del reloj? No lo tengo graficado acá en ninguna parte, pero vamos a leer. Las tareas realizadas por todos los bloques internos del CPU bajo el control del ID de direcciones se sincronizan desde el exterior con un ritmo impuesto por el denominado reloj del sistema. Se trata de una señal que emplea un patrón de tiempo y sincroniza todas las operaciones de los bloques integrados del CPU.
La señal de reloj llega al ID y este actúa como si tuviese un cronómetro, con el que controla la sincronización de la fase del tiempo de trabajo de cada bloque. Una señal de reloj es una tensión que varía de forma cíclica entre una frecuencia que se calcula observando cuántas veces por segundo se repite el ciclo. Si el reloj tiene una frecuencia de 4 MHz, en cada segundo proporciona 4 millones de ciclos. Un megahertz son 4 millones de ciclos. Por lo que un ciclo duraría exactamente 250 nanosegundos. Cuanto más elevada la secuencia del reloj, por lo tanto más grande es la velocidad de ejecución, pero el ciclo durará menos. ¿Para qué sirve la señal del reloj? Es para sincronizar cuándo se lee y cuándo se escribe, o sea, cómo se transfiere la información entre los distintos componentes, inclusive sincronizar el mismo microprocesador. Todos los componentes de la PC tienen también conectada una línea que lleva la señal del reloj. Entonces todos saben el momento que empieza el ciclo al mismo tiempo. Entonces cuando empieza un ciclo y el microprocesador hace la llamada al componente, recibe la señal el componente en ese ciclo. En el siguiente ciclo, o sea, tiene ese tiempo para preparar la escucha del componente, ¿no? En el siguiente ciclo, el microprocesador lo usa para pasarle la información y la lee y la trabaja. Entonces, ¿qué significa eso? Que el microprocesador, para realizar una secuencia completa de trabajo, va a necesitar mínimamente 2 ciclos de trabajo. Uno para hacer el llamado a los componentes y el otro para pasar la información o hacer el dato que necesita. Este tiempo también es el tiempo que va a estar el componente leyendo la información. O sea, el microprocesador enciende las lámparas y la apaga cuando termine el ciclo. Entonces el componente tiene ese tiempo para leer esa información. Entonces de esa forma se sincronizan todos los componentes de la computadora. ¿Se entiende para qué sirve el reloj? Entonces queda básicamente el concepto este de que bueno, esto es lo que estamos hablando ahora en la repetición. Un ciclo de CPU son 2 del tiempo del reloj. Entonces fíjense que en el tiempo del reloj utiliza uno de los ciclos, o sea, el ciclo va desde que hay tensión hasta que no la hay, y así de nuevo hasta que hay tensión y no la hay. Entonces el ciclo son dos fases de estas F. Entonces recuerdan, esto lo vimos cuando vimos en electrónica la parte de los hertz, ¿se acuerdan? Que se contaba las curvas, por ejemplo a ver si me da el nombre ahora. La corriente alterna que tiene tantas fases. ¿Cómo? Tiene variaciones. Exactamente, que tiene la fase de variaciones. En este caso más o menos lo mismo. Se cuenta el ciclo por cada vuelta completa. O sea, básicamente empieza acá, en esta línea y vuelve a iniciar el ciclo en esta. Entonces 1 Hz sería desde acá hasta acá, en los 2 picos. Acá está graficado como recto. Entonces el microprocesador, como decía, para poder completar una operación mínimamente necesita uno para llamar el componente y otro para pasarle la información. No significa que que una instrucción solamente va a usar 2 ciclos. Puede ser que una instrucción completa necesite varios ciclos. En una llama y después está como 10 ciclos pasándole datos. Pero bueno, es como que lo vuelve a llamar, lo vuelve a llamar, lo vuelve a llamar tantas veces que necesite completar toda la información que necesita pasar. Bien. Bueno, todo eso está en el apuntes más o menos explicado.
medio complejo, cualquier cosa, si no queda claro con la explicación que hice de gráfica, lo revemos en la clase que viene. Hay algunos videitos también que estoy viendo que podrían. Yo digo, si consigo algunos videos interesantes, que por ahí gráficamente lo explica un poco mejor el funcionamiento del. Bueno, estos momentos que estuvimos viendo. Sí, para la próxima clase le voy a explicar un poco más el funcionamiento interno de. Ya voy a ver si hace falta. Donde tenemos distintos componentes que son la unidad de control, la unidad aritmético lógica y los distintos registros dentro del microprocesador. Les voy a adelantar un poquito. Bueno, esto es para. Ahora vamos a hacer la práctica del cambio de la pasta térmica o de silicona del microprocesador. Pero para que más o menos tengan un concepto, el microprocesador, que es una placa de silicio integrada, tiene un montón de componentes internamente. O sea, acá adentro hay un montón de partes distintas que cumplen distintas funciones. Como les decía, básicamente hay una unidad de control que se encarga de controlar el funcionamiento del microprocesador, o sea, decir qué va a hacer en cada momento. Una unidad aritmético-lógica que se encarga de hacer las operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación, todas esas cosas. Y hay registros de memorias chiquitos que recuerdan cuando vimos memoria, vimos que en el microprocesador había pequeñas memorias de uso. Y están los controladores de programas y de estados, el contador del programa y un montón de partes más, pero esos son los componentes principales. Así que, como para que más o menos tengan una idea. En la próxima clase vamos a ver los sockets a los cuales se conectan, que son estos de acá, a los cuales se conectan los microprocesadores a la placa madre. Cada modelo de microprocesador y por marca tiene distintos sockets según cómo fueron evolucionando. Un poco pasa como con las memorias, que para cada generación de memoria iban como cambiando las ranuras donde insertaban, principalmente para el manejo de voltaje y bueno, la cantidad de pines que tienen para conectarse. Entonces bueno, vamos a ir viendo que hay distintos tipos según marca y modelo del microprocesador. Hay algunos que pueden recibir varios procesadores distintos y hay otros que son más estáticos. Bueno, en el apunte van a ver que sobre el final yo incluí una tablita como para tener referencia, donde tienen la evolución más o menos desde el año 95 hasta el año 2010 de los microprocesadores de las distintas marcas. Es una pseudo-analogía, no significa que van de esa forma. Es más o menos en los distintos años cada marca qué microprocesadores salieron. Tenemos los de Intel y los de AMD. Los de Intel van desde el Pentium Pro, que fueron los primeros Pentium, y los de AMD desde los Atom Putio, ¿cómo se llama? Y los Duron. Yo tuve un microprocesador Duron, muy bueno. Bueno, después llegamos hacia los últimos años ahora, donde tenemos los Core 2 Duos o los Xenon de Intel, y ya toda la familia I, los Core I, que tenemos ahora ya en la quinta generación, este año creo, quinto o sexto, o sea, está por llegar. Y en el lado de AMD tenemos los Atom y los Phenom. Están los Atom FX y después están los X2 y los Phenom más avanzados. Van a ver que en cada grupo de microprocesadores tienen distintos sockets en los que trabajan, que son los zócalos donde se van a conectar. Como decía, lo vamos a ver puntualmente en la clase que viene, todo lo que son sockets. Bueno, entonces vamos a hacer toda la práctica del cambio de
de pasta térmica y después vamos a hacer una práctica genérica con todos los, donde cada uno va a hacer un cambio de pasta, así que eso lo vamos a rever de nuevo en otra clase, así que tenemos muchas computadoras para cambiar la pasta térmica. Así que bueno, hasta acá el video y después vamos a hacer la práctica, así que cualquier duda me pueden consultar también por los mensajes. Saludos.